Habemus Papa. Que todos sean hermanos. De las centenares de encíclicas publicadas, ninguna se ha centrado exclusivamente en la ecología, aunque Juan Pablo II y Benedicto XVI ya hablaron ampliamente sobre la cuestión, especialmente del cambio climático. Hace más de 25 años, Juan Pablo II dijo que la degradación de la capa de ozono estaba alcanzando niveles críticos. Benedicto XVI fue apodado el Papa Verde y la Pontificia Academia de las Ciencias urgió a los gobiernos a poner medios para frenar las emisiones de dióxido de carbono. ¿La encíclica provocará cambios? Con la publicación de la encíclica, el Papa Francisco pretende invitar al debate antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París, prevista para el próximo mes de diciembre. Bueno, y luego de haber descubierto un poquito más, escuchado un poquito más sobre los antecedentes de encíclicas que hablaban de ecología, como por ejemplo el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco pues lanza esta encíclica. Padre Paco, ¿cuál es el alcance de una encíclica como esta? ¿Qué es? ¿Hacia dónde va? Bueno, primero que todo, digamos que esto es algo único de esta encíclica. El Papa no la dirige específicamente a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, como casi todos los documentos, encíclicas y exhortaciones apostólicas están dirigidas. El Papa aquí hace un llamado al mundo, a todos los hombres de buena voluntad, creyentes y no creyentes. Y desde luego hay algunas partes de la encíclica específicamente a los cristianos y a los católicos. Pero lo que el Papa quiere es despertar la conciencia de un desastre ecológico a nivel mundial que estamos confrontando y que no se están haciendo acciones concretas. Claro. Inclusive en la encíclica se menciona muchas veces que se ha hablado en muchas conferencias y a la hora de llevar a la práctica no se realiza por diversas razones, ¿no? Entonces, obviamente con esto ya hay una acción concreta que el mismo Papa ha hecho de reunirse con más de 60 alcaldes de diferentes naciones para abordar el tema de la ecología, del calentamiento global. Así es. Pero quiere despertar la conciencia también de los gobiernos, de las iglesias, de los no católicos, en fin, claro, para que todos juntos, como miembros de una casa común, que es la tierra, nosotros confrontemos este problema que estamos viviendo, ¿no? Así mismo de todos los pormenores que se nos hablan aquí, de este desastre ecológico. Claro. Normalmente cuando uno habla de una encíclica, o, por ejemplo, cuando el Papa habla, pues muchos de los panameños sienten que lo mejor no es con ellos. Y uno de los objetivos de este programa va a ser, y seguirá siendo, el poder acercar a la realidad panameña las cosas que dice el Papa, los mensajes y todo esto. ¿Cuál es el comportamiento del panameño? Y según tu criterio, según la fundación que representas, ¿cuál es tu criterio con relación a este problema ecológico? ¿Y qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cómo nos ayuda una encíclica como esta para esto, ¿no? Mira, Mar Viva ya, bueno, este año cumplimos 13 años de estar trabajando en la protección de los mares. No ha sido fácil, más gente se ha sumado, eso sí lo hemos visto. ¿Crees que ha sido un boom entonces o algo por el estilo? Sí ha resultado, y el llamado de atención y que la gente, de mucha gente que uno le habla, algunos sí se interesan y replican la información a sus familiares. Claro. Yo misma era una de que el reciclaje, yo no voy a reciclar, es incomodísimo. Y mi jefa en ese entonces, Gabriela Chelecu, me decía, hay que hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo y nosotros tenemos que seguir en esto, y no es cómodo, pero mientras más gente se meta en este movimiento, seremos más haciendo el bien.
Y hoy por hoy en mi casa ya todos lo hacemos. Y en las mismas casas de uno hay gente que vive en nuestras casas que se opone. Mi esposo era una persona que se oponía al reciclaje y a enjuagar las botellas. Sí sirve y ahora yo lo veo él enjuagando. La gente va cambiando y esto se va pegando. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucha gente que se suma entusiasta y estoy feliz que alguien como el Papa, líder mundial, reitero, y lo que dijo el Padre Paco, creyentes y no creyentes, es mantener nuestra casa, es tener también seguridad alimentaria. O sea, hay mucha gente pobre, mucha inequidad, uno mismo que tiene tantas comunidades y hay gente que no tiene nada realmente. Claro. El tema de la ética, nosotros mismos, yo sí soy parte de este problema, de que alguien esté pasando mal, sí es problema mío. Claro, por supuesto. Y no olvidarse de eso, porque uno mismo se olvida en su día a día. Por supuesto. Bueno, la verdad es que nosotros pues siempre hemos dicho que Panamá es rico en abundancia de peces, abundancia de mariposas y de Panamá árboles. es 80% mar. A ver, Panamá es 80% mar. De ahí la importancia de mantener océanos saludables. El 50% del oxígeno que respiramos proviene del mar. pero ¿los panameños estamos cuidando esto? Hay ¿Tú qué muchos, piensas? hay muchos que no, pero sé de los que sí lo estamos haciendo. Y sé que mucha gente que nos está escuchando, no todos se van a sumar Claro. y van a investigar y se van a informar. Así mismo es. En la información es donde está el detalle de todo esto. El Papa nos ha dado, en su encíclica, nos ha dado muchos tips, muchos puntos, gestos que pueden ayudar a cambiar el planeta. Vamos a ver el siguiente reportaje para conocer un poquito más de esos gestos que sirven para cuidar nuestra casa común. Adelante. En su encíclica Alabado seas, el Papa Francisco no pide medidas técnicas para curar las heridas ecológicas, sino un cambio valiente de estilos de vida. Y es que puede bastar un pequeño gesto para cambiar el planeta. El primero que propone es muy fácil: detenerse para admirar la belleza del mundo y la naturaleza, que nos llevará a cuidarlos mejor. El segundo es ejercitarse en la sobriedad, para aprender a disfrutar con poco. Por ejemplo, pasando tiempo con los amigos o hablando con los hijos. En concreto, pide que se cuiden bien a las personas y a las cosas, desde pedir permiso, dar las gracias o dominar la agresividad, hasta ser ordenados y limpios. Habla también de Internet. Dice que el encuentro generoso entre personas no se consigue con la mera acumulación de datos. A lo largo de toda la encíclica, pide un valiente cambio de estilo de vida, en concreto, modificar actitudes nocivas de consumo, y aquí es mucho más concreto. Por ejemplo, pide sobriedad en el uso o en la intensidad del aire acondicionado. También cuando hace frío, invita a ponerse un jersey en casa en lugar de aumentar la calefacción. Sugiere otras medidas prácticas como no usar cubiertos y platos de plástico o papel, no derrochar agua, diferenciar la basura para poder reciclar y eliminar residuos peligrosos, cocinar más o menos lo que se va a comer para no desperdiciar comida, apagar las luces cuando no hace falta tenerlas encendidas y usar transporte público o compartido. Otro consejo del Papa es plantar árboles, cuidar bien las plantas y tratar con ternura a los animales porque tienen dignidad propia. Francisco invita a ser valientes también con respecto al reciclaje de papel, aunque como regla general pide aprender a reutilizar lo que usamos en el día a día. El Papa también elogia a las organizaciones de consumidores porque consiguen que las grandes empresas les escuchen y no dicten ellas solas las reglas del mercado. Interesantes estos gestos, ¿verdad, Magdalena? Súper interesante y sencillo. Quiero meter ahí una cuñita. Mira, el tema de los residuos plásticos. Al mar llegan muchos residuos. Esos residuos, o sea, todo eso igual nos repercute en nosotros, ¿no? ¿Quién quiere llegar a una playa toda cochina, llena de basura? Las botellas de plástico, Sí. su vida útil es de 12 minutos.
Por eso ahora queremos incentivar a que la gente consuma líquidos que vengan en botellas de vidrio. Esas tienen hasta 50 veces se usan. Exacto. Entonces, viste que el líquido te lo tomas 12 minutos, vida eso útil. lo botes. Entonces, sí, yo les ¿Y recomiendo qué que tiempo dura en degradarse el plástico? años. Bueno, 50 lo que años. dice es terrible. Si uno comienza a leer todo eso, uno piensa que no puede hacer nada. Claro. Pero es bueno Sí, sí. saberlo. Sí, exactamente. Sí, es bueno que se den también una vueltita. En septiembre es el mes de los océanos. Hacemos las limpiezas de playa, ríos y costas. Y hay una submarina. Las cosas que vemos Que hay en el debajo del fondo del mar. mar. Mofles, botellas, y eso ahí queda. Y los peces. Padre Paco, sí. ¿Cuáles son los gestos que el católico tiene que adoptar? O sea, Mira. fue difícil conseguir una pastoral ambiental aquí porque obviamente no tenemos una pastoral ecológica en la iglesia. ¿O sí? Es que yo pienso que se debe organizar una pastoral ecológica o ambientalista desde las altas esferas de nuestra iglesia y en las parroquias. Yo estoy convencido, después de leer esta encíclica y lo que el Papa nos está diciendo sobre la calidad humana, o mejor dicho, una mejor trabajar por la calidad de vida del ser humano, porque dentro de la ecología entra el ser humano. Y entonces todo lo que nosotros hagamos en función de una mejor calidad de vida al ser humano forma parte de la ecología, del ecosistema, ¿no? Y desde luego que aquí hay mucho, sobre todo en esto de hacer tomar conciencia. Mira, por ejemplo, la ciudad que nosotros tenemos, el caos urbanístico que el Papa menciona aquí, Ajá. con problemas de transporte, con problemas del hacinamiento. San Miguelito, por ejemplo, no hay parques. Bellavista o Costa del Este inclusive, ya se ve que la visión que se adoptó para estas urbanizaciones no han considerado los recursos del medio ambiente, de la flora, de la fauna, no se consideraron. Así mismo es. Y esto lo menciona el Papa por los intereses que hay. O sea, mira la cantidad de edificios que se siguen haciendo y no hay agua para abastecer esos edificios. Entonces es hora también que el gobierno ponga un alto a esto y decir ya no más edificios aquí. No se puede, porque también la ecología incluye, ¿no? El problema del hacinamiento, de la forma como nosotros estamos viviendo, que debe ser pensar en una calidad de vida, ¿no? para el ser humano que responda a las necesidades de todos sin excluir al pobre. Es que por eso es Y ahí no se piensa. el no malintencionado, por el muy desenfocado progreso. Porque al final podremos hilar estas dos palabras, progreso y Digo, conservación. malintencionado sí es, porque se hace pese a que no se debe hacer. Claro. Y se permiten cosas y no hay sanciones ejemplares, las leyes están. Y en el sector donde yo ando no hay sanciones ejemplares. Si las Pero hubieran, hay sanciones para algunas cosas, como hemos visto en estos días, pero para otras no. pero también hay maneras de saltar esas sanciones y no pasa por nada. supuesto. Sí, todo el mundo Y se busca. respeta Así es. y todos pasamos por encima del otro. Pero entonces, ¿podremos tener entonces ese concepto de progreso y ese concepto de ecología todos juntos mezclados? Pienso que se puede, no sé qué piensa el padre, si todos nos unimos. Es que el tema de la ecología es muy amplio. Por ejemplo, el Papa habla aquí de la contaminación visual. Aquí no se ha trabajado en la contaminación visual. Estamos llenos de cables por todas partes Sí, y horrible. esos cables son peligrosos Sí. y vallas. La, Pobres ardillas se la electrocutan contaminación acústica, que la pobre gente en algunos sectores tiene que los fines de semana una casa con una fiesta hasta las 2, 3 de la mañana, no hay manera de detener eso. Y otra contaminación que habla el Papa, la contaminación mental que está afectando las relaciones sociales, la contaminación mental con el iPad, con Así el es. tablet, con el internet, que ha mermado las relaciones sociales, porque mucha gente Es que hay contaminación prefiere... por todos lados. Claro, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, si nosotros primero no estudiamos la encíclica, y esto Exacto. no se estudia en los colegios, digo, nos estamos afectando todos, la familia se está afectando, 85% de los niños que están naciendo en Panamá vienen de hogares cuyos padres no están casados. Entonces, esto es grave.
Entonces, esto es un problema ecológico. Hay un también. problema ecológico en general. Ahora, tenemos que comenzar primero a tomar conciencia de la realidad. Antes del cambio, me gustaría pues que usted me dijera o les pudiera explicar, porque yo sé que, por ejemplo, muchas personas en casa no tienen la manera de cómo leer una encíclica, un libro. ¿Cuál sería la manera en que se debe leer una encíclica? O sea, lo compran y entonces. Mira, la encíclica está en internet, se puede descargar gratis. Tiene 216 páginas. Es un lenguaje, primero está escrita en español, que las otras encíclicas el Papa la escribía en polaco y se hacía en el caso de San Juan Pablo II. Esta está escrita en español, o sea, que la traducción Va directo. no hay traducción. No hay o sea, traducción. Es lo que es. Entonces, El el lenguaje es mucho más fluido, más claro, no hay palabras raras. Segundo, hay también síntesis de la encíclica. Uno pone en internet síntesis de la encíclica Laudato Si y viene toda la síntesis. Hay esquemas también para entender toda la profundidad de estos 6 capítulos que tiene la encíclica y propuestas pastorales concretas. Yo pienso que en nuestras parroquias y en nuestros movimientos se deben hacer foros, se deben discutir las fiestas patronales. Sería interesante los 9 días el estudio de esta encíclica con una homilía aterrizada sobre este problema que no queremos reconocer y permanecemos indiferentes. No hay excusa para no leer la encíclica. Hay miles de maneras. Nosotros entonces vamos con la pausa comercial y regresamos entonces con más de la media hora con el Papa. Habemus Papa. Que todos sean hermanos.